Diciendo, Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Estamos diciendo, Señor, tú eres soberano, ¿sí? Y no solamente soberano, tú tienes la gracia suficiente para ayudarme a no caer en ese pecado. Pero está luchando el cristiano, el creyente, ¿sí? En segundo lugar, cuando un creyente ora de acuerdo con esta petición, ¿qué está implicando? Que nuestra naturaleza es pecaminosa, aún si somos hijos de Dios. Cuando un cristiano se postra delante de Dios en su tiempo devocional, por la mañana, ¿sí? Y clama a Él pidiendo que lo guarde del mal, que lo guarde de toda circunstancia, de toda situación que pueda ser motivo de seducción, este creyente está confesando implícitamente que en él hay suficiente corrupción interna, ¿sí? Hay suficiente combustible como para producir un incendio forestal de grandes proporciones. Eso es lo que usted está reconociendo. En mí hay eso, Señor. Tenemos demasiada paja, demasiada hoja seca, ¿sí? En el corazón como para hacer un incendio. Y por lo tanto debemos pedirle al Señor que nos mantenga alejados de todo lugar en el cual pudiera haber una flama por ahí oculta. Aléjame de todo su lugar de eso, ¿sí? Por más pequeñita que tú veas la flama, por más inocente que se vea la flama, porque esa flama, esa llama pequeñita puede incendiarnos en segundos. Y creo que eso ha pasado muchas veces, ¿sí? Entonces, óiganme esto, amados. Cristo, nuestro Señor, dice aquí que continuamente debemos recordar esta verdad, que diariamente tenemos que venir delante del trono de la gracia, clamando por protección, suplicando que seamos librados del mal por el peligro tan grande que representa para nosotros el pecado que aún reside en nuestro interior. Porque ahí reside, ¿sí? ¿Qué le pasó a David? David se permitió un día de pereza, ¿sí? En el momento en que los reyes deberían salir a la guerra. David estaba paseándose por la terraza de su casa luego de dormir una larga y deliciosa siesta, que no debía ser. Hablando de flama y de incendio forestal y todas esas cosas. Lo otro es bajar pero entonces les da frío a los otros. Bueno, si les da calor, la prenden un poquito otra vez. Ok. Entonces, estamos con David paseándose por la terraza después de una siesta deliciosa. ¿Dónde debía estar David? En el campo de batalla, ¿sí? Y no es que sea pecaminoso dormir una siesta, ¿no? Ese no era el pecado, como hablábamos cuando Noé, ¿sí? Lo que pasa es que hay tiempo para todo, ¿sí? Y ese no era el tiempo para dormir. David se permitió un día de pereza y ese día se permitió colocar sus ojos sobre el cuerpo de una mujer hermosa. ¿Qué pasó? ¿En qué acabó todo eso? En un incendio enorme, de proporciones enormes, por ese combustible pecaminoso que se incendió en el corazón de David, ¿sí? Por una pequeña flama, ¿sí? Una seducción en un momento. ¿En qué terminó? Mentira, adulterio, homicidio, dureza de corazón y la consecuencia de la muerte de su hijo. Mire todo lo que pasó por permitirse esa pequeña llamita, ¿sí? David fue capaz de todo eso, decía alguien por ahí. Alguien que no puede entender a estos creyentes o esos que profesan ser cristianos, que sin embargo, hay gente que mira estas cosas y entran como en shock, ¿no? Como que cuando alguien se entera del pecado de otro, ¡wow! ¿David hizo eso? ¿David? ¿Sí? Pero ¿cómo pudo David hacer eso? Les da un shock, ¿sí? Y dice esa persona, yo pienso, este hombre no conoce su propio corazón. No conoce. Porque si conociera su propio corazón, sabría que si no fuera por la gracia de Dios, David hubiera sido él. ¿Sí? ¿Cómo es que Pedro negó a Cristo?
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es que Noé se emborracha? Después de que Dios lo salva, ¿cómo es que Noé se emborracha? ¿Sí? ¿Cómo Lot pudo haber cometido semejante pecado que cometió? Se acostó con sus 2 hijas borrachas y las embarazó en medio de semejante rasca. ¿Cómo es posible? Ay, Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, créanme que cualquiera de eso hubiera podido ser tú. ¿Sí? Solo Dios, por medio de su gracia, puede librarnos del mal. Ese es el pedido de nosotros. Líbranos del mal. ¿Sí? Ahora, eso no anula en ningún modo la responsabilidad que tenemos de usar los medios que Dios ha prometido en su bendición para guardarnos del mal. ¿Sí? Estar en vela, orar, incluso la responsabilidad que tenemos de huir de la tentación. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad y ahorita lo vamos a ver. Pero lo que nunca tenemos que olvidar es que a la larga es la gracia de Dios la que bendice esos medios para que no caigamos en pecado. ¿Qué dice Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Juan 15:5. Nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tan consciente estás, yo pregunto, de tu propia debilidad? ¿Te sientes seguro? ¿Qué tal es pecado de los otros? Yo no. ¿Qué tan seguro, qué tan consciente estás de tu propia debilidad? Eso era parte de la prédica del domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué tan consciente estás de la corrupción que habita ahí en tu corazón? Aún ahora que has sido libertado del dominio del pecado, porque tú has sido libertado del dominio del pecado, pero aún así, ¿qué tan consciente estás que hay una corrupción que habita en tu corazón? En la primera carta de Corintios 10, Pablo aprovecha una escena histórica de Israel. Vamos allá otra vez, primera de Corintios capítulo 10. Y él va a amonestar a esta iglesia. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos 6 al 10. ¿Sí? Pablo amonesta a esta iglesia, la exhorta, le llama la atención en contra de la idolatría. Miren lo que dice, se lo voy a leer yo. 6 al 10. ¿Sí? Dice así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, está hablando de Israel en el Antiguo Testamento. Como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, si reflexionamos sobre lo que Pablo está registrando de la historia de Israel, eso son escenas lamentables, ¿sí? En la vida de Israel, eso es desgarrador. Codiciaron, cayeron en idolatría, fornicaron, tentaron al Señor, murmuraron. Pero ahora fíjense, ¿sí? Para que ninguno allí en Corintios se sienta superior a esta gente y que dijera en su corazón, yo no entiendo cómo pudieron hacer estas cosas esos israelitas. ¿Sí? Pablo, miren lo que dicen los versículos 11 y 12. Síganme ahí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? O sea, miremos nuestro propio corazón. La Biblia dice que los creyentes han sido librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. ¿Sí? Es como cuando un país... ¿Cómo? Es como cuando un país en medio de la guerra, sus soldados toman la tierra del otro país y ponen las banderas sobre los terrenos del otro país y consideran que los tienen dominados. ¿Sí? Pero ese país que está dominado está lleno de rebeldes que no quieren someterse a este nuevo dominio. ¿Qué pasa ahí? Que estos rebeldes le hacen la vida imposible a estos que están dominando, a pesar de que ese país esté bajo su dominio. El pecado es así, o sea, el pecado ha sido destronado del corazón, ¿sí? El pecado ya no es nuestro rey, pero aún mora en nosotros y nos estorba y nos molesta, ¿sí? Y nos hacen la vida imposible, si usted lo puede mirar así, ¿sí? Y no como una bomba desactivada que no, yo sé que todo, no, ahí está. No es una bomba desactivada, no es un volcán ahí extinguido.
El pecado que aún habita en nuestro corazón tiene todavía la suficiente capacidad de dañarnos y de dañar a otros. Por eso nos pasa también a los cristianos. Cristianos, y les pasa eso aún así. ¿Sí? Por eso debemos clamar a Dios que nos guarde de caer en tentaciones. ¿Sí? Y cuando vengan las tentaciones, porque vendrán, yo creo que ustedes lo saben, han venido, vienen y vendrán. Entonces, Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. ¿Sí? En tercer lugar, cuando un creyente ora pidiendo a Dios que no lo meta en tentación, sino que lo guarde del mal, está implicando y está reconociendo que existe un ser maligno, que es una persona, ¿sí? No es mitológico, no es legendario, y la Biblia le llama diablo o Satanás, el cual se opone abiertamente a Dios y a su pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Él se opone abiertamente a nosotros, existe, es real. En estos días yo le decía a una sobrinita yo le decía sobre la música que ella estaba escuchando, y yo le decía, amor, ten cuidado, porque, ay, tío, tú metes al diablo en todo. No, señor, es real. Y él no viene con cacho y con cola, ni con tridente. Viene como ángel de luz. Y se te presenta con una música seductora que te hace creer que tú no vales la pena, que tú estás hecha para ser sujeta de cualquier barbaridad del hombre. Esa es la música que estás escuchando. No te estoy metiendo al diablo, el diablo es real, es cierto, ¿sí? No hay un consenso total entre los comentaristas en la traducción exacta de la segunda parte de esta petición. Cristo dice aquí, no nos meta en tentación, mas líbranos, ¿sí? Y eso puede ser traducido de dos maneras, líbranos del mal o líbranos del malo, del maligno. Creo que hay algunas traducciones que lo dicen así, ¿sí? Haciendo una clara referencia al diablo, al maligno, al tentador, al acusador de los hermanos, ¿sí? Y solo una de las dos traducciones debe ser la correcta, líbranos del mal o líbranos del malo, ¿sí? Pero yo personalmente pienso que no importa la posición que asumamos sobre esto, a la larga eso implica lo mismo, ¿sí? Yo obviamente no soy quien para determinar cuál es la correcta, porque si hombres de tanta capacidad, estudiosos, comentaristas de la Biblia, gente que ellos no han logrado un consenso, pero miren, hermanos, si pedimos a Dios que nos guarde del maligno, que nos guarde de Satanás, también estamos diciendo que nos guarde del daño que Él nos puede hacer, del mal, ¿sí? Y la oración entonces es, guárdanos del malo, está implicando con eso que guárdame del mal que ese malo me puede hacer, ¿cierto? Es como lógico. Pero si es líbranos del mal, indudablemente ese mal incluye, por supuesto, al pecado mismo y aquel que nos induce a pecar, al malo, incluye al maligno. El punto es que, de un modo u otro, al pedirle a Dios que nos libre del mal o nos libre del maligno, estamos reconociendo la existencia de ese ser perverso que la Biblia llama Satanás y que se opone abiertamente a Dios y a su pueblo, ¿sí? Y yo repito, por si alguna vez usted lo ha pensado, no se trata de un ser mitológico. No se deje creer eso. No se trata de una fantasía propia de la imagen fantasiosa de los cristianos. No fue un monje por ahí medieval que escribió esto y por allá en una época escribió sobre Satanás para asustar a los niños, ¿no? Eso fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron sobre él. Y en este caso específico, esta es una petición traída por el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Y si decimos creer en la Biblia como palabra de Dios, no podemos evadir la existencia de Satanás. Un ángel poderoso, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? Un querubín, ya se me olvidó el nombre que tenía, que se corrompió y cuyo fin existencial es corromper cuanto pueda antes de que él mismo sea arrojado y confinado al lugar de su entera condenación, que es el infierno, ¿sí? Y hay dos cosas que los creyentes no debemos hacer con respecto a Satanás. Una es sobreestimarlo, ¿sí? Y la otra es subestimarlo. Ninguna de las dos, ¿sí? Algunas personas parecen creer que es un Dios pequeño y un diablo muy grande. Hay mucha importancia. Y por supuesto, o viven en temor, ¿sí? Porque Satanás es muy grande y su Dios, o viven pensando que Dios no va a poder. Ustedes no han oído incluso a cristianos decir, esto ya le quedó grande hasta a Dios.
con esto aquí no hay nada que hacer. Esto se fue al traste porque ni Dios pudo con esto. O sea, es un diosito y un Satanás grandote. ¿Sí? La Biblia dice en primera carta de Juan 4:4, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Sí? Y primera de Juan 4:4. Y como veíamos hace un momento, Satanás no actúa fuera de control de Dios. Y eso tiene que ser un motivo de consuelo para nosotros. Pero si bien no debemos sobreestimar al enemigo, tampoco debemos subestimarlo. Porque es un enemigo poderoso y astuto, ¿sí? Al cual no podríamos resistir en nuestras propias fuerzas. No se arriesgue, hermano. ¿Sí? Pablo nos dice en Efesios 6, 10, 12. Váyase para la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12. Yo creo que tenemos muchos. Efesios, capítulos 6. Alguien que nos lo lea. 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Al 12, ¿no? Perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es cualquier lucha. ¿Y qué dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9? Se los voy a leer. Sed sobrios y velad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Si usted quiere, vaya allá. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es en todo el mundo. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Entonces, yo no debo paralizarme por el temor, tampoco, porque Dios es mi castillo fuerte, ¿sí? En el cual yo puedo refugiarme. Pero tampoco debo andar por ahí sin el debido cuidado, porque puedo salir muy mal herido y entrar en tentación y caer en pecado. Y entonces el nombre de nuestro Dios, el glorioso evangelio que predicamos, va a sufrir críticas y va a ser recriminado en el mundo, porque miren a los cristianos, igualitos que cualquiera. ¿Sí? Nosotros no podemos salir por ahí como si estuviéramos en un paseo, en un picnic. ¿Sí? Estamos en medio de un campo minado. El mundo es así. ¿Qué tan consciente estás de la lucha que se libra a tu alrededor? Todos los días. En la cual Satanás intenta echar por tierra la gloria de Dios y el bienestar de tu propia alma. ¿Qué tan consciente estás cuando estás mirando y te estás dejando seducir? De que a tu alrededor está Adriana. Es que, o sea, yo entiendo así, que Dios permite la tentación para probarnos. ¿Sí? Y a las personas que, por ejemplo, digamos, nosotros, pues, yo podría decir que Dios permite la tentación para probarme, o sea, a mí, porque ya soy, pues, soy cristiana, ya lo conozco, pero las personas que no lo conocen, Caen pulpitas. Están en pecado totalmente. Es más, una persona que no conoce a Dios, primero que todo, no es inocente. Ya sabemos en Romanos 1 que nadie puede decir que Dios no existe, ni que no lo conoce, porque la sola creación lo revela. ¿Sí? De modo... Sí, claro. Claro. Nada está fuera de la voluntad de Dios. O Dios lo decreta o Dios lo permite. Si no creyéramos en un Dios soberano, estaríamos con un diosito. Hay mucha, incluso en los medios cristianos, hay mucha gente que considera un equilibrio de poderes entre Dios y Satanás.
Creen que Satanás tiene la misma fuerza que Dios. Creen incluso que Satanás ni siquiera fue creado por Dios, sino que es otro ser tan poderoso como Dios. Están equivocados. Cuando estudiamos, usted vea la clase, hicimos una clase completa sobre Satanás en Génesis 3. ¿Quién es? Este querubín protector que cayó, ¿sí? Y que Dios permite que él haga lo que él hace por su voluntad y porque él lo decreta o la voluntad de él lo permite, ¿sí? Pero todo lo que Satanás haga y lo que en la voluntad de Dios él permita para el Hijo de Dios va a ser para bien, porque todo obra para bien para los hijos de Dios. Pero por eso les decía, no salgan a buscar tentaciones porque estarían equivocados. Mi amor, pues, yo quisiera dar un aporte ahí, y es que muchas veces pensamos que tentaciones son cosas infidelidad, la tentación es solamente eso, la mentira, la murmuración, o sea, el egoísmo, la rebeldía, o sea, esas son las tentaciones, la ira, ¿sí? Que todo eso es lo que diariamente nosotros nos enfrentamos día a día, ¿sí? Ahí es donde cuando se nos presenta la situación y viene como ese disparador, donde más rápido muchas veces es mi boca que mi mente, ¿sí? Ahí es donde tenemos que, Señor, guarda mi boca, por favor, no me dejes. Porque es que muchas veces pensamos que la tentación son cosas grandes, ¿sí? Que también son, pero la tentación es todo eso que nos hace resbalar, pecar y no estar alineados con la voluntad Y que de la pequeña mentira que luego un círculo te lleva a algo mucho más grande. Pero entonces sería así como, por ejemplo, digamos que un padre que se siente tentado a violar a su hijo, pero no solamente tentado, sino que sí cayó ahí y Dios permitió pasar a eso. La maldad del hombre es permitida por Dios. Está en la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora es el hombre el que toma esa decisión. No porque Dios lo empujó, ni porque Dios lo tentó, ni porque Dios lo orquestó. Alberto. Yo no sé si de pronto esto aplique fácil, pero yo me pongo a pensar en algo. Yo voy a hacer aquí como una analogía. Nosotros tenemos un perrito hace poco y resulta que hoy precisamente, y me acuerdo porque está diciendo, le estoy enseñando a que no coja, a que no se meta cosas a la boca que no se debe meter. Y me he puesto yo a ver cómo hacerlo. Entonces yo le tengo un pedazo de pan, porque el pan no lo puede comer, y se lo pongo ahí. Y le digo, no, y él se queda ahí babeando esperando a comerse el pan. Pero yo le pongo el pie para que no se lo coma. Cuando me mira a mí, yo le doy un premio. Le digo, está bien, no caíste en la tentación. Y después la levanto y lo boto. O sea, no me la va a comer, él no se va a comer el pan. Pero yo sé que él se va al parque, y si yo no le paro bolas, o se va a otro perro y ve algo que no se puede meter a la boca, da y se lo quita a la boca, y no puede hacer nada frente a eso. Ahora, no le importa que mi perro no se meta eso a la boca. El resto de los otros perros, pues problema de ellos. Lo que yo quiero decir es, no sé si de alguna manera, de pronto la tentación siempre va a estar. La diferencia ahorita es que Dios le da un sentido o un propósito a la tentación que enfrentan tus hijos para desarrollar el carácter de ellos. Porque yo te digo, o sea, yo antes de ser cristiano, pues yo me enfrentaba a la tentación y yo lo mostraba en ese taller. Ahorita me sigo enfrentando a tentaciones y he caído en muchas, pero pues de alguna manera en muchas otras el Señor por medio de esas tentaciones es donde me ha tratado a mí y me ha permitido como entender la gracia de Él y entender también que voy apalancado en el Espíritu Santo porque ya no voy solo contra mi carne, a eso voy. Y de alguna manera como que me está enseñando a mí y me expone incluso a situaciones donde yo puedo darme cuenta en la cual yo digo, son decisiones que va tomando el cristiano, pero con la ayuda y con la misericordia de Dios. Sí, porque es el Espíritu Santo obrando en su vida. Sí, o sea, yo siempre, yo he hecho este ejemplo, no, me lo aprendí en algún lado, es este hombre que sale por la mañana de su casa y la esposa le dice, mi amor, saca la basura, que es que ya que sales y la dejas en la portería y me vas a poner a mí a sacar la basura, entonces ¿qué estás haciendo vos? No haces nada en la casa y tras de que yo estoy afanado, estoy saliendo a la carrera
¿sí? Hace algo, se va para su oficina. Y llega a su oficina y le comenta a su compañero y él, miralo en mi mujer, ¿qué tal esta? ¿Sí? Ahora ese hombre se hace cristiano. Y ese hombre sale afanado un día por la mañana. Y la mujer le dice, mi amor, tan lindo, saca la basura. Dice, estoy de afán, ¿no ves que estoy de afán? Hace algo. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Dónde está el fruto? Y se va para su oficina. Pero cuando este hombre llega a su oficina, no es él. Es el Espíritu Santo. Y él se devuelve y llama y dice, mi amor, perdona. O sea, no me pude controlar. No estoy diciendo que no puedo caer en tentación, que no puedo pecar. Pero es el Espíritu Santo obrando en mí, no yo mismo en mis fuerzas. Y este hombre se va a arrodillar y le va a decir a Dios, perdóname porque traté a mi mujer mal. No quiero ser más ese hombre. No quiero ser más ese. Puede caer, pero él va a reflexionar y el Espíritu Santo en él es el que va a orar. Créanme que no es de nuestras fuerzas. Si fueran nuestras fuerzas nos jactaríamos. Más de uno diciendo aquí que yo floto y yo levito por encima de ustedes. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, vuelvo y les digo, cualquiera de nosotros hubiera hecho la de David, fornicado, adulterado, asesinado y matado, y mentido, y ha hecho generar la muerte de su hijo. Es solamente la gracia de Dios y la misericordia de Él a través del Espíritu Santo. Es la única manera. ¿Alguien? En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Yo considero que lo único que podemos hacer es someternos a Dios para resistir la tentación y el pecado. Y que lo que fue, muchas veces ya fue tentación, ya en este momento no lo es. Pero sigue durante toda la vida el Señor procesando muchas áreas en nuestra vida. Y Él le va a permitir a Satanás, como le dijo a Pedro, Simón, el Satanás te ha llamado para zarandearte, ¿sí? Ahora, ¿sí entendemos el peligro en el que estamos? ¿Sí? Es la reflexión. Entendemos que nosotros tenemos que acudir continuamente a nuestro guardador para que el adversario de nuestras almas no gane ventaja sobre nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1? Alguien que nos lea. Hebreos 12:1. Y vamos a ir viendo este punto y verán. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice en el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un hombre o una mujer nunca está en mayor peligro que cuando cree que no hay peligro. ¿Sí? Diariamente debemos recordar este conflicto que es universal, del cual nosotros como cristianos formamos parte, somos parte activa del conflicto universal, global, sí, todo lo que usted le quiera poner, es un conflicto universal. Nosotros formamos parte de ese conflicto. Y tenemos que venir delante de Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame del mal. Líbrame del mal. Pero hay algo más implicado en esta petición. Y es esto, miren, esta petición implica que existe una norma absoluta para guiarnos, que traza la línea divisoria entre el bien y el mal. ¿Sí? Al venir delante de Dios en oración y decir, Padre nuestro, no nos metas en tentación y líbranos del mal, estamos reconociendo entonces que hay una línea, existe una norma, porque hay algo malo y hay algo bueno, ¿sí? Que traza una línea divisoria entre el bien y el mal. Es decir, nosotros estamos reconociendo que hay ciertas cosas que están bien o no están bien. Incluso tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que están definitivamente mal, ¿sí? Uno de los problemas más serios, y yo creo que ustedes lo han vivido, porque nos ha tocado a nosotros, yo creo que a todos. Uno de los problemas más serios de nuestra generación es ese relativismo moral en el que vivimos, ¿sí? Todo es relativo. La línea divisoria entre el bien y el mal prácticamente ha desaparecido en el mundo. Y cada persona se siente con el pleno derecho de colocar la línea donde mejor le parezca, ¿sí? Ah, bueno, eso para ti está mal, ¿sí? Pero para ti.
Porque esa es la forma como tú lo ves, pero yo tengo una visión distinta a la tuya, ¿sí? Son muy elocuentes, ¿sí? Y por lo tanto eso para mí no está mal, ¿sí? Y si soy feliz, óigame esto, haciendo eso y no estoy haciéndole daño a nadie, no tengo nada de qué preocuparme. Es el relativismo moral que vive esta época nuestra, ¿sí? Pero sí, mi hermano, usted tiene que preocuparse. Porque hay un Dios en los cielos que ya estableció una norma absoluta de santidad, ¿sí? Y Él ya determinó mucho antes de que naciéramos cualquiera de nosotros cuáles son las leyes morales que han de regir su creación. Él ya las determinó. Todo aquel que traspase esa ley algún día tendrá que dar cuenta delante del tribunal que la promulgó, ¿sí? Una persona que piense así tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse. Hay unas leyes que están en este libro, en Éxodo capítulo 20, que constituyen la norma absoluta de la moral que debe regir a todo ser humano. No tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿sí? Eso significa que no tienes derecho a confiar en otra cosa y a deleitarte en otra cosa y a poner tus afectos en otra cosa por encima de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Lo hemos hecho? No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Eso significa que corrompes la moral de Dios cuando usas el día del Señor para hacer otra cosa que no sea adorar a Dios. Yo no puedo ir el domingo, pastor. Bueno. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es inmoral no hacerlo. No cometerás adulterio, no hurtarás. Es inmoral tomar las cosas que le pertenecen a otro. Eso lo sabe el hombre, aunque no sea cristiano, en su corazón lo sabe. Las leyes están puestas ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Y si no lo haces, es inmoral, porque es tu ley moral. Por eso una persona que profesa ser cristiana no evade el pago de los impuestos, por ejemplo. Porque está robándole al Estado. Y está haciendo algo que es inmoral. Y se puede decir que es un ladrón porque Dios lo dijo en su palabra, no robarás. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Sí? Entonces, amados, miren, antes de que nosotros naciéramos, antes de que cualquiera de nosotros viniera a este mundo, ya Dios había establecido una línea divisoria entre el bien y el mal, ¿sí? Dios estableció la línea, es Él. ¿Y por qué? Me acuerdo, yo le hablo esto a mi hijo mayor, estamos andando mucho y él me pregunta. Y él me dice la pregunta, ¿y quién dijo? ¿Y quién dijo que no? Sí, no te vas a pasar el semáforo. ¿Quién dijo que no? Yo conozco uno. Sí, ahora, él me lo dice, él me lo dice no porque me esté desafiando, sino que como le comento de esto, porque yo estoy trabajando en la clase y estoy haciéndola, entonces le comento de esto, entonces él para ayudarme a la clase me dice, entonces la palabra debe ser, ¿y quién dijo que no? ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Ninguno de nosotros podremos vivir a la altura de la norma de la santidad de Dios, ¿sí? ¿Quién puede decir aquí, por ejemplo, entre todos nosotros, que ama a Dios por encima de todas las cosas, que lo ama con todo su corazón, que lo ama con toda su alma y con todas sus fuerzas? ¿No? Cristo tuvo que venir al mundo y hacer lo que yo no podía hacer, ¿sí? ¿Y qué hizo Él? Cumplió la ley a la perfección. Él murió en la cruz en mi lugar para pagar esa deuda que yo había contraído con Dios por causa de mi pecado, y ahora me dice, ven a mí, cree en mí, me está diciendo Jesús, y tu deuda será saldada y mi justicia será puesta en tu cuenta. Él nos redimió. ¿Qué dice Pablo en primera carta de Corintios 5:21? Alguien que no lea eso, porque ahí cierro esta parte de las implicaciones. Primera de Corintios 5:21. Primera de Corintios 5, entonces. Perdón, me equivoqué aquí. Primera. Era para probarlo. Entonces, perdón. Es segunda. El primer intento fue fallido. Pero todos la fueron a buscar. Segunda Corintios 5:21. Unos estudiantes de Berea.
Al que no conoció pecado. 5:21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en En él. él. Al que... Segundo. Yo tengo una observación y es que referente a lo que estabas hablando sobre la maldad, ¿sí? En primer lugar, pues yo creo igualmente que de una u otra forma todos somos malos. Es cierto que tal vez uno no tiene que ver las cosas como subjetivamente o como que esto puede ser malo, esto tal vez no, pero digamos, tomémoslo desde el lado, digamos, en el cual tú tienes una empresa ya, estás buscando un trabajador, entonces tienes que tener una posición de juzgar, ¿ya? O de nivelar, o de ver, ¿no? Y cuando te pones en esa posición, tal vez lo primero que vas a pensar no es, oye, ¿será que este man con su novia, será que se acuestan y no están casados? ¿Será que están haciendo tal vez otra cosa? Tal vez creo que la posición en la que nosotros realmente lo vamos a ver va a ser, ¿será que este man es justo? ¿Será que él no me va a sacar nada si es que yo le envío con tal dinero? ¿Será que él no me va tal vez a malversar algún ingreso que haya, ¿no? Y esto lo coloco por qué razón, porque, por ejemplo, yo he crecido en iglesias cristianas y honestamente también he tenido un periodo en el cual me he alejado del Señor, ¿no? Y en ese periodo, por ejemplo, yo conocí a una chica mexicana ya, que sus papás tienen una creencia completamente diferente, ¿no? Y nunca ha crecido en una vida cristiana, tiene un contexto, una cosmovisión muy distinta. Y honestamente encontré en ella una mejor persona que muchas de las personas cristianas moralmente súper correctas, entre comillas. Y creo que nuestra visión como cristianos tal vez al momento de juzgar sí podría ir tal vez un poco por allí. No estoy diciendo, estoy tratando de separar lo que es algo malo como pecado, ¿no? En nuestra fe, y algo con una malicia que tal vez la persona pueda tener, ¿no? Una competencia tal vez dentro de la iglesia, un odio o un rencor entre hermanos, una posición tal vez que algunas otras personas realmente no lo tienen a pesar de que sí están en pecado. No sé si me hago entender con esta observación. No entendí el sentido de tu pregunta, pero... Sí. pero Más que una pregunta, yo creo que es una forma en la que nosotros igualmente deberíamos de poder ver o poder juzgar a otras. Sí. Porque más allá de que nosotros podamos ver o juzgar a alguien, porque no sería el tema aquí, lo que estamos hablando es que cualquiera de nosotros no se crea que está firme. Tú mismo estás diciendo, conozco una persona que es mejor, más buena persona en el estándar del mundo que el cristiano, que es hasta mentirosito y exagerado. Así de sencillo. Eso, digamos que reafirma lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de ser cristiano o no ser cristiano, estamos hablando de lo que hace un hijo de Dios delante de él y es reconocer su debilidad, reconocer que no puede resistirse al pecado si no es por la gracia de Dios y la suficiencia de Dios, y reconocer su debilidad y la suficiencia de Dios para que Él pueda ayudarte a no dejarte tentar, a no dejarte entrar en tentación y a librarte del mal. Pastor, pero mira, nosotros hace como 2 semanas hablábamos precisamente en el grupo de jóvenes de eso, que hay una línea muy delgada con ese punto, y es que como en el hecho de aceptar el defecto de nosotros como seres humanos, Ajá. aún siendo cristianos, Sí. hemos llegado incluso a normalizar comportamientos inmorales. Ah, sí, si todos pecamos, pues yo también. No, O sea, entonces, ejemplo, entonces lo hablamos con los jóvenes, entonces como que no, pues sí, somos cristianos, pero como que normalicemos el hecho de que me puedo acostar con mi novia y después voy a arrepentirme, pero después vuelvo y ya, y así llevo 1 año, 2 años, 3 años. Entonces yo les digo, pues un momento, sí, se puede llegar a caer, se tiene que levantar, se tiene que arrepentir, pero normalizar el hecho de que puedo constantemente pecar bajo la excusa de que es que todos somos pecadores, es que estoy en un proceso, es que Dios me está ayudando. sí. Ahí hay un punto donde el cristiano también tiene que asumir una posición radical. Es un relativismo moral que no le ayuda a nadie. Yo le he pedido perdón a Dios cuando le he dicho a alguien, no te preocupes. Pero más allá como el relativismo pastor es como el concepto está claro, el concepto es que está mal, Ajá. pero aún así no me da, lo voy a poner así, no me da temor a hacerlo mal.
Ah, Y sí. ese es el pedazo. ¿Por qué crees que no le da temor a alguien no hacer lo malo? ¿Ah? Porque no hay temor de Dios. ¿Y por qué no hay temor de Dios? Porque no hay conocimiento de Dios. Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Igualmente, pastor, yo creo que podemos muchas veces tal vez caer hacia el otro extremo como cristianos y es recordar de que de pronto nosotros nos podemos mostrar como una persona que llevó 5 años sin tener una novia, 3 años esperando, orando, ¿no es cierto? Y mejor dicho, estoy muy fino, pero se nos olvidó que tal vez el pecado pasa primero por nuestro corazón antes de llegar a nuestras manos y muchas veces no nos damos cuenta o nos creemos muy buenos cristianos, muy bien delante de Dios y consciente o inconscientemente en nuestro corazón realmente estamos pecando de otras formas absolutamente diferentes. Es el llamado a revisar nuestro corazón, siempre, permanentemente. ¿Sí? La única forma de poder superar eso persistiendo es que, pues sí, también es persistiendo, pero si por ejemplo, o cómo hace uno para pedirle a Dios correctamente, porque por ejemplo yo le digo, ay Dios, dame paciencia, pero Ah, sí, sí. Ten cuidado cuando pidas eso. Ten cuidado. entonces le digo, o sea, dice que uno tiene que saber pedir. Sí, hay que saber pedir. Que me ayude a no entrar en tentación. Sí. Una tentación es difícil. Sí. Pero, ¿cómo puedo, cuando yo ya reconozca todas esas debilidades ante Dios, cómo puedo pedirle que me ayude con esas cosas que son más complicadas para mí? Con Dios no hay, o sea, cuando tú reconoces, estás hablando de un corazón contrito y humillado. Y el corazón contrito y humillado lo ama a Dios. Y Él se va a revelar contigo. O sea, no hay nada complicado en llegar a Dios. No tenemos que pensar, bueno, ¿y ahora cómo? ¿De qué manera? Dios no te enreda en fórmulas, ¿sí? En maneras, en métodos. Tu corazón derramado delante de Dios es suficiente. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe el miedo que tú tienes. Él te conoce más que tú misma. Es derramar el corazón delante de Dios, Señor. Líbrame del mal. No me dejes entrar en tentación. Con un corazón contrito y humillado. A medida que tú empieces a conocer la palabra, ahora sí, el Espíritu Santo, a través del poder de su palabra, va a ir empezando a obrar un cambio. Sí, porque nos pasa a todos. Entonces, cuando tú te ves en esas situaciones donde pierdes la paciencia, ¿sí? Y te lo digo porque yo he pasado por ahí al principio, donde yo decía, era mucho más rápido la lengua que el pensamiento, no podía controlarla. Pero de verdad, cuando empecé a meterme con el Señor, a leer su palabra, a decirle, Señor, yo realmente te entrego eso, ¿sí? En ese caminar, no te digo que fue a la primera vez que yo le pedí, pero a la siguiente vez, y a la siguiente vez empieza uno como a Tener más conciencia. o sea, es el poder de su palabra que obra en ti. Por eso es importante, no es solamente orar, ¿sí? Tienes que orar, pero también tienes que conocer a Dios, conocer su palabra, permitir que el Espíritu obre, ¿sí? Es todo, es su conocimiento lo que va a hacer que tú seas transformada. Por eso es que dice, cuando uno nace de nuevo, ¿sí me entiendes? Entonces, así pues, para nacer de nuevo, uno necesita reflexionar lo que está en la palabra de Dios y reflexionar qué hay en mí para transformar. Si yo no me doy cuenta la maldad de mi corazón, pues voy a seguir predicando, como decías tú, sí, porque no tengo nada de qué arrepentirme. Pero cuando dejo entrar al Espíritu Santo, que me reargulle del pecado, y yo acepto y confieso mi debilidad delante de Dios, Él puede hacer esa transformación en mi corazón. Pero muchas veces confundimos el hecho de que somos cristianos y entonces ya casi que todos tenemos que ser perfectos. No, yo le digo a la gente, es que estamos en un hospital. ¿Qué enfermedad tiene cada uno? Pues cada uno sabe, pero esto es un hospital. Definitivamente, unos tienen enfermedad del alma y la mayoría, tenemos el 90% de la enfermedad del alma y que se traduce a través de las enfermedades del cuerpo. Y no sabemos que las tenemos. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a rearguirnos del pecado y nos muestra qué hay, somos nosotros, con ese libre albedrío de decir, ok, este es mi pecado y qué tengo que hacer
para no volver a caer en esa tentación que tengo que hacer para mejorar. Y eso que tienes que hacer, Soco, son las aplicaciones prácticas. Hay manos levantadas allá, pero déjenme avanzar un poco en las aplicaciones prácticas, porque es que allá vamos y ustedes la están diciendo. Porque vamos a entrar ya en la aplicación práctica de esto, ¿sí? Y perdónenme que les corte la intervención aquí. Lo que primero que tenemos que mirar es que para que esta petición sea tratada con sinceridad delante de Dios, el que ora debe tener la disposición de usar todos los medios a su alcance para obtener esta bendición que está pidiendo, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos ver sinceridad? En aquel que va a Dios pidiendo, Señor, no me metas en tentación y líbrame del mal, y apenas sale, corre a buscar lo que puede ser motivo de tentación para él, ¿sí? Entonces, tenemos que tener a disposición todos los medios que están a nuestro alcance para que esta petición sea honesta en nuestra vida. Señor, no me metas en tentación. Dios obra a través de medios, ¿sí? Porque es Dios, no somos nosotros, ¿sí? Pero entonces, esta persona, Dios obra a través de estos medios, y entonces esa persona sale corriendo a ese lugar, a esa acción, a esa situación, a ese pensamiento que puede ser motivo de tentación para él. Pedir a Dios una cosa por la cual por la cual no estamos dispuestos a trabajar, eso es tentar a Dios, lo que leímos ahora, ¿sí? Y eso es hacer burla de Dios. Dios obra a través de medios. Si los medios no son usados, el fin no será obtenido, ¿sí? Pedir a Dios que nos libre del mal y no hacer uso de esos medios que Él ha provisto para librarnos del mal es hacerle burla a Dios. ¿Y cuáles son esos medios? El más importante de todos, lo acaba de decir Nanda, es una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios, ¿sí? Una palabra de Dios. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En Juan 15:3 dice, Cristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, ¿sí? En Juan 17:7, la oración del Señor, Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces, una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios es necesaria para guardarnos del mal. Tampoco debemos descuidar la oración y la vigilancia continua. ¿Qué dice en Mateo 26:41 que leímos ahora Cristo? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, la oración, ¿sí? Tampoco tenemos que descuidar la huida oportuna, ¿sí? La huida oportuna. Cuando José se encontró de repente con la preciosa esposa de Potifar, haciéndole proposiciones deshonestas, pero muy seductoras, él no empezó a evangelizarla, ¿sí? Él salió corriendo, ¿sí? Tenemos que conocer la depravación de nuestro propio corazón. José la conocía. José conocía su debilidad cuando José no se la estaba dando de santo, ¿sí? Él sabía que podía caer y supo que ese no era el momento de razonar, era el momento de huir. No la reprendió, ¿sí? ¿no? No la reprendió, corra, mijo. Yo te reprendo, ¿Sí? Tírate por la ventana. Hay otra aplicación práctica y es pedirle a Dios que nos guarde de ser tentados y que nos libre del mal, pero siendo específicos en nuestra petición, ¿sí? Recuerden que el Padre Nuestro no es una oración que Cristo nos dio para que la repitamos como una letanía o como un rezo, como lo hacen los católicos, ¿sí? Esos son como los encabezados, habíamos dicho. Nosotros ponemos el cuerpo ahí está el esqueleto de la oración y nosotros ponemos los músculos, todo. Por lo tanto, pedirle a Dios que nos guarde del mal puede significar algo para mí, pero puede significar algo diferente para ti, ¿sí? Hay áreas específicas de lucha en nuestras vidas y debemos poner esas áreas de manera específica delante de Dios, específicamente, ¿sí? Por ejemplo, si tu problema es el orgullo y vas a estar en un lugar donde vas a ser reconocido, donde vas a estar al frente de mucha gente, pídele a Dios que te libre de la lengua lisonjera. Pídele a Dios específicamente, Señor, cierra mis labios, dame la gracia necesaria para mantener mi propia boca cerrada para no alabarme a mí mismo. Porque el problema tuyo es el orgullo, ¿sí? No quiero promoverme a mí mismo delante de los demás, Señor, porque yo sé, Señor, que ese es mi problema, el orgullo que me corroe diariamente.
pídalo específicamente, ¿sí? Si tienes un problema, tu problema es la vanidad de este mundo, ¿sí? Entonces tienes que hablar como David delante de Dios en el Salmo 119:37. Señor, aparta mis ojos que no vean la vanidad, ¿sí? Señor, yo tengo que ir ahora a hacer una diligencia en un centro comercial. Yo sé que voy a pasar por muchas tiendas, Señor, y que voy a ver cosas que no necesito, ¿sí? Pero yo conozco mi corazón, Señor, ¿sí? Yo sé que me gusta adquirir cosas, que me gusta tener cosas. Yo sé que eso me llama poderosamente. Vean, de verdad, ese es pecado, ¿sí? Dios, líbrame de esa maldición, ¿sí? Eso arruina mi economía, ¿sí? Eso es pedir, líbrame del mal, ¿sí? Tu problema es mirar lo que no te conviene mirar. Entonces, como Job en 31:1, he hecho un pacto con mis ojos, ¿sí? Y en mi caso es no mirar esas cosas de este mundo que un cristiano no debe mirar. Pedir cosas específicas, porque nuestro Dios es un Dios guardador. Él es nuestra roca inquebrantable, un castillo fuerte, ¿sí? Que el Señor nos ayude a comprender esta debilidad nuestra propia debilidad. Somos débiles, no sabemos ni cuán débiles somos, pero quiera Dios recordarnos continuamente que nuestra suficiencia viene solo de Él, ¿sí? Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Cristo. Y luego Pablo viene y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una parte final para cerrar en este texto que no podemos dejar de lado, porque por encima de mis tentaciones, por encima de mis caídas, por encima de mis derrotas, tú tienes que honrar su nombre, ¿sí? Como nos lo dice la segunda parte del versículo 13 de Mateo 6. No hemos terminado Mateo 13. ¿Qué dice la segunda parte del versículo de Mateo 6:13? Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, ¿sí? No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder, ¿sí? Eso es honrar su nombre. Preguntémonos si lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer frente a las tentaciones va a honrar el nombre de Dios, ¿sí? Porque tuya es la gloria, Dios. Y esa gloria que yo reconozco en Dios es la que entonces me va a ayudar a vivir confiadamente, ¿sí? Porque es que tenemos que aprender a vivir, porque no se trata de meternos miedo. ¿Sí? ¿Acuerdan como les decía en la prédica el domingo pasado? En la segunda carta de los Corintios 5:6, que Pablo dice, podemos vivir confiados siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho revelaciones que aún en medio de las pruebas son suficientes para yo vivir confiado. En primer lugar, Él me ha dado su paternidad. Piensen en eso. Él me creó para su gloria, ¿sí? Cuando yo me perdí, Él fue y me buscó. Cuando el pecado me dañó, Él fue y me regeneró. Cuando yo andaba vagando por el mundo buscando filosofías raras y una familia que pertenecer, Dios me adoptó en su familia, ¿sí? Él es mi Padre, Él es tu Padre. Y Él te ha dado su nombre y te ha hecho ciudadano de su reino. Él te va a ayudar a cumplir su voluntad, poniendo en ti tanto el querer como el hacer. Es de Dios, ¿sí? Él provee para ti todos los días, ¿o no? Ya lo hemos hablado, ¿sí? Él perdona tus pecados, ¿sí o no? Y ahora Él está dispuesto a librarte de las tentaciones y a librarte del mal. ¿Por qué? Porque es tu Padre, ¿sí? Y puedes confiar en la persona que te ha dado su paternidad. En segundo lugar, no solamente Él es tu Padre, sino que el texto nos recuerda hasta el final del versículo 13 que suyo es el reino, ¿sí? Él te ha colocado en ese reino, Él te colocó en ese reino y resulta que el dueño de ese reino en el que Él te ha colocado, el dueño y Señor, ¿quién es? Es tu Padre, ¿sí? Y cuando ese reino se perdió, ¿Él qué hizo? Envió a su Hijo y lo recuperó y lo rescató. Su Hijo rescató el reino y cuando lo rescató, Dios se complació, a Él le plació y compartió ese reino con su Hijo y contigo y conmigo. Amén. ¿Sí? Y nos hizo coherederos de Cristo. Entonces yo puedo tener confianza entonces en el momento de vivir, no solamente porque Él es mi Padre, y no solamente porque suyo es el reino, sino porque suyo es el poder, ¿sí? Y Él ha puesto el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo puso a morar en ti y en mí. Tenemos el poder, es el Espíritu Santo, y Él obra poderosamente en nosotros. Ese es el poder que me santifica, ese es el poder que me va a glorificar eventualmente, ese es el poder que me preserva, que me guarda, que me sella. Ese es el poder que me preserva hasta el final. No somos nosotros, ¿sí? Y por eso yo puedo vivir en victoria hoy. Amén.
¿sí? Por ese poder. Y si eso no fuera suficiente, amados, ¿sí? Él me recuerda que suya es la gloria, y si suya es la gloria, Él me salvó para su gloria, de modo que no hay manera que yo me pueda perder en el camino, ¿sí? Porque si yo me pierdo en el camino, su gloria está en juego, ¿sí? Él jamás permitirá que su gloria sea empañada y sea cuestionada jamás. De modo que si es Dios quien garantiza mi entrada al reino de los cielos, si Dios ha hecho uso de su poder para hacerme parte de su reino, que yo pueda vivir para su gloria, la pregunta no es si yo voy a triunfar frente a estas situaciones, a la tentación y al mal, ¿sí? La pregunta es si yo puedo vivir triunfalmente, ¿sí? Aún en medio de las pruebas. Cuando Cristo triunfó, se supone que yo triunfé, ¿sí? Y por eso yo tengo razones poderosas para vivir confiadamente y no caer, ¿sí? Por eso, conociendo que Cristo triunfó en mi lugar y que cuando Él triunfó, yo triunfé, yo necesito proclamarlo y glorificarlo y exaltarlo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor, tuya es la gloria por los siglos, amén, ¿sí? Y si todo eso, amados, si todo eso, ¿sí? Que Dios nos ha dicho, nos ha revelado y nos ha confiado, ¿sí? Y lo ha puesto a nuestra disposición, si todo eso no fuera suficiente, Dios siempre nos recuerda, a mí me recuerda, y me dice, no temas, porque yo te he redimido, ¿sí? Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres, ¿sí? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ¿sí? Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrazarán. ¿Por qué? Porque yo soy tu Padre, hijo. Porque yo soy el Señor, yo soy tu Dios. Yo soy el Santo de Israel, tu Salvador. Tú puedes confiar en mí. Ese es el llamado de Dios. Tú puedes vivir en mí. Es más, tú tienes triunfo en mí, ¿sí? Entonces la pregunta no es si tú vas a triunfar, hijo. La pregunta es si quieres unirte triunfalmente por medio de mi hijo, quien triunfó por ti en la cruz. Ese es el llamado de Dios. Amén. Vamos a orar, ¿sí? ¿Sí? Padre Santo, bendito Señor, Padre nuestro. Queremos esta noche, Señor, una vez más exaltar tu nombre, tu bendito nombre, reconociendo que solo tú eres Dios, Señor. ¿Qué hay semejante a ti en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, Señor? No hay nada que se pueda equiparar a tu grandeza, no hay nada que se pueda equiparar a tu poder, Señor. Pero gracias porque tú has prometido poner ese poder tuyo a nuestra disposición para guardarnos del mal, Señor. Sabemos, Dios, que no podremos pasar por este campo minado que es este mundo de nuestro viaje hacia la Canaán celestial siendo completamente librados de las tentaciones. Eso lo sabemos, Señor. Pero sí queremos pedirte que nos ayudes a seguir en nuestro andar, librándonos de caer en el pecado hacia el cual tantas tentaciones nos seducen, Dios. Ayúdanos, Señor, a poner estos principios en práctica. Y guíanos. Guíanos, Señor, para que al final nosotros podamos presentarte a ti una iglesia santa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias por tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.